¿cuáles fueron los 3 hitos o cuáles fueron los hitos más importantes que marcaron la historia para que ustedes estén acá, para que yo trabaje en lo que trabajo y para que estemos aquí estudiando esta área? Descubrimiento de los rayos X. ¿Qué más? Cáncer se descubrió en Egipto. Hablando de radiología como tal. El descubrimiento de las rayos X, ¿qué más? Descubrimiento de radio por Marie Curie. Descubrimiento de la radioactividad. Digamos que en general que la radiología ayuda a la... No, ¿cuáles fueron los 3 hitos? Estamos hablando de historia. El descubrimiento de la radiación. Descubrimiento de la radioactividad, ¿qué más? La creación de la tabla periódica. No. Descubrimiento de las rayos X de 1985. La radioactividad de 1986. El descubrimiento del electrón en 1897. ¿Quién descubrió el electrón? ¿Quién? Thomson. Y en 1900 el desarrollo de la mecánica cuántica, que es todo habla acerca de todo lo que es el funcionamiento del fotón. Entonces estos hitos hicieron que actualmente la radiología haya avanzado de una manera significativa y que ustedes en este momento estén estudiando esta materia y quieran trabajar en lo que es la radiología como tal. ¿Cómo es el descubrimiento de los rayos X? ¿Qué pasó? ¿Quién lo descubrió? ¿Qué hizo? ¿Pero qué más? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo descubrió? Colocó una placa, colocó una placa que emitiera, o sea, que atravesara los rayos, y esa placa era como una placa de, es que no me acuerdo en este momento el nombre, pero era una placa que podía translucir, o sea, traspasar la luz y se podía ver como una especie de imagen. Entonces él, para mirar qué había, o sea, qué podía resultar al poner un objeto entre esa estructura, él puso la mano de su esposa, para visualizar que en la mano se pueden visualizar las estructuras de los huesos. Ok, ¿alguien más? Yo conozco un tubo de rayos catódicos, ¿no? Sí, sí. Bueno, finalizando el siglo XIX, en general los científicos de aquella época pensaban que ya como estaba terminando el siglo, ya todo lo que había habido de descubrimientos en cuanto a ciencia, en cuanto a física, en cuanto a medicina, ya estaba todo completo. Dado lo que surgió en la revolución industrial y en lo que hizo Faraday con lo del el electromagnetismo, el descubrimiento también de las ondas y la energía que estas producían, los científicos pensaron que ya no iba a haber más descubrimientos a partir antes de finalizar el siglo XIX. Pero en el año 1895, 25 de noviembre, William von Röntgen empezó, días antes, a hacer una serie de estudios con un tubo de rayos catódicos. ¿Qué es un tubo de rayos catódicos? Esto que ya conocemos, que está compuesto de un filamento, un ánodo y un cátodo, ¿cierto? Pero Röntgen no sabía lo que sucedía en ese momento. En ese momento, vale la redundancia, no se conocía sobre lo que era el electrón, el fotón, ¿listo? Solamente lo que se sabía del átomo, más no habían surgido todavía las teorías atómicas. ¿Qué hizo Röntgen en su laboratorio? Empezó a ver que dentro de este tubo de rayos catódicos se producía una luminiscencia, un haz fluorescente. Y ese haz fluorescente, él empezó a colocarle ciertos obstáculos y pudo observar que ese haz que aparecía en el tubo de rayos catódicos
tenía la capacidad de penetrar. Probó con una hoja de papel negro, probó con madera, probó incluso a través de la puerta, y a través de la puerta, tras de la puerta colocó una película fotográfica y pudo observar que aparecía una imagen que quedaba impregnada dentro de la película. Cuando Röntgen hace este descubrimiento, al cual denominó rayos X porque era una energía desconocida, era algo que no se sabía en su momento, decidió presentarlo a la Academia de Física Médica de Würzburg, en Alemania. ¿Qué hizo Röntgen? Empezó a describir todo lo que había realizado durante sus estudios y lo presentó a la Academia de Física Médica. La Academia de Física Médica hizo una publicación de 10 páginas en la revista médica, en la cual tuvo tanto auge este descubrimiento, tuvo tanta relevancia a nivel mundial que fue traducido a muchos idiomas. Que un 23 de enero de 1896, Röntgen presenta este descubrimiento ante los ojos del mundo en el auditorio de la Universidad de Würzburg, tanto que no solamente llegaron científicos, sino que llegó Guillermo II, que era el Kaiser de Alemania en ese tiempo, en el primer Reich. Llegaron científicos, llegaron militares y llegó mucha gente a ver este descubrimiento que había hecho Röntgen. ¿Cómo lo describió? Como un nuevo tipo de rayos, que era lo que había descubierto. Esta fue la presentación que se dio en la revista de Física Médica, a lo cual se denominó Actas de la Sociedad de Física Médica, y fue lo que presentó en el auditorio. Cuando Röntgen ingresa al auditorio, dice la historia, que todo el auditorio se puso de pie porque ya conocían lo que había descubierto y vieron que esto era algo novedoso y que podía llegar a servir mucho en la ciencia y en la humanidad. En el auditorio, Röntgen presentó fotos de los experimentos que había realizado. Aquí hay una imagen de unas pesas que Röntgen fotografió con el haz fluorescente que provenía del tubo de rayos catódicos. También tomó una impresión de su escopeta. Y dentro de la audiencia estaba el anatomista muy reconocido alemán Albert von Kolliker, quien le dijo a Röntgen que ese descubrimiento tenía tanto impacto que podría llegar a utilizarse en áreas de la medicina. De hecho, le preguntó a Röntgen que si era posible usar ese descubrimiento dentro de la medicina como tal. Röntgen pues obviamente dijo que estaba en un proceso de estudio y que la densidad de los tejidos era muy variable, por lo cual no se sabía si esto puede llegar a adaptarse a la medicina. Y esta foto muy conocida por todos ustedes, ¿de quién es? De la esposa de uno. ¿Dónde dice que es de la esposa? Pues no. Incluso se ve el anillo de bodas. No. Röntgen, en ese auditorio, lo que hizo fue llamar al anatomista von Kolliker y delante de toda la audiencia tomó esta foto. Esta es la foto de Albert von Kolliker, tomada el 23 de enero de 1896. Vivieron engañados toda su vida. Esta es la primera imagen que se tomó en público, delante de toda la gente, que al ver el resultado se colocaron de pie y aplaudieron a Röntgen. De hecho, el artista inglés Robert Alan Tom recreó ese momento donde vemos aquí a Röntgen con su equipo y aquí a von Kolliker colocando la mano para hacer fotografía. ¿Qué hizo Nikola Tesla en la humanidad? ¿Qué tipo de descubrimientos hizo Tesla? Sí, ¿qué más? Señora. Nikola Tesla fue un gran científico de su época. Y todos sabemos que Röntgen descubrió los rayos X, ¿cierto? Pero sucede y pasa que Nikola Tesla, meses antes del descubrimiento de Röntgen, ya estaba realizando una serie de experimentos con unos mismos tubos, los cuales utilizó Röntgen, y de hecho tuvo o realizó algunas imágenes.
Lastimosamente, en marzo de 1895, un incendio destruyó el laboratorio de Tesla y prácticamente perdió todo lo que había estudiado. Ya cuando Röntgen dio a conocer su descubrimiento, que fue un impacto mundial, Tesla lo que hizo fue tomar las ideas de Röntgen, plasmarlas a lo que él ya había realizado y también realizó unas imágenes. Nikola Tesla tomó esta imagen, a las cuales las imágenes anatómicas les llamó sombrografías. Fue tan excelente este estudio que hizo Tesla que aún el mismo Röntgen describió que era una técnica excelente para la adquisición de imágenes anatómicas. El descubrimiento de los rayos X le valió a Röntgen el Premio Nobel de Física en el año 1901, pero él no asistió a la entrega del premio porque quería manejar un bajo perfil, y el premio que recibía lo donó todo a la Universidad de Würzburg. Pero lastimosamente Röntgen murió en la miseria a causa de la inflación producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vemos acá qué? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué son estos? Átomos. En esa misma época se estaba realizando todo lo que es el descubrimiento del átomo, y ya lo vimos en los diversos tipos de teorías que se realizaron, en la cual hubo el descubrimiento de los neutrones, los electrones, los protones. Esto también valió para que más adelante Antoine Henri Becquerel, un físico alemán y químico francés, empezara a hacer unos estudios con unas sales de minerales de uranio. ¿Qué determinó Becquerel? Él también utilizó una película fotográfica y vio que esas sales de minerales de uranio producían una energía que se veían impresas dentro de la película. Entonces determinó que esas sales de minerales de uranio producían también un tipo de energía. Como era muy amigo de María Sklodowska y de su esposo Pierre Curie, fue y les compartió esto que él había descubierto con las sales de minerales de uranio. Y posteriormente Pierre y Marie Curie empezaron también a realizar una serie de estudios, no solo con el uranio, sino también con otro tipo de elementos minerales, a los cuales posteriormente descubrieron el polonio, que le colocaron el nombre gracias al país de donde es María Sklodowska o Marie Curie. Este polonio tenía mucha más energía que el mismo uranio que estaban manejando. Posteriormente también descubrieron el radio. Marie Curie viajó a Estados Unidos, le demostró al mundo el descubrimiento que habían realizado tanto con Pierre con Becquerel, que también les dio para ganar el Premio Nobel de Física a los tres, y surgió la idea de utilizar el radio que habían descubierto en tratamientos contra el cáncer. Entonces Marie Curie tomó la idea de usar radiación con el fin de curar el cáncer. A eso se le conoció como la curiterapia, o lo que hoy conocemos como radioterapia. Como en ese tiempo se ignoraban mucho los efectos biológicos que se producían por la radiación, Marie Curie murió a causa de una anemia aplásica después de haber manipulado todo tipo de elementos radioactivos. Profe, una pregunta. Marie Curie también promovió lo de una medicina que se llamaba radón, que era para aumentar la energía en las personas y era hecho con radio. ¿Ella también lo promovió o eso fue que la sacaron aparte? Como Marie Curie y Pierre descubrieron el radio o el radón, ellos empezaron como a tratar de eso también, pero pues generalmente era como para el descubrimiento de los rayos X. Perdón. ¿Qué pena? Señor Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Señor. Qué más aburridos están viendo. Pero la primera vez quedó bien, ninguna. No, porque yo la primera
primera no la contesté porque no me acordaba. No me acordaba. Pues yo sí la puse solamente, pues yo puse que... Yo puse lo que anoté. Esta mierda como se pausa, no sé, No, sé. no sé. Toca que lo cortes. No, pero pues para después subirlo, nah, pues esa mierda. Ay, madre. No, qué más horrible. Yo también. No, parce, tenemos que estudiar para el parcial. Muchísimo. Pues ojalá haga quiz mañana otra vez, güey. Y estudiar esta clase como güey. Sí, triste. La pata sí, yo sé que me cago. Ahí tengo uno asegurado. Perdón, no fue. Para que no saque tanto el peso. Bueno, Para... después de que Röntgen descubrió los rayos X en 1895, meses después, Emil Grove, un estudiante de física de la Universidad de Hannah School Medical en Chicago, Estados Unidos, se pagaba sus estudios trabajando también en una fábrica que hacía tubos de Crookes o tubos catódicos. Esa manipulación de los tubos hizo que Emil tuviera unas quemaduras en su mano. Al ver este tipo de quemaduras, consultó con el doctor y con el también profesor de la Universidad de Anaheim, el doctor Ladman, y fue el doctor Ladman quien, con esas quemaduras que sufrió Emil Grove, realizó la primer preconsulta de radioterapia. Ellos determinaron que esas quemaduras también podían llegar a utilizarse en tratamientos contra el cáncer. Entonces, ellos realizaron el primer tratamiento de cáncer a una paciente diagnosticada con un cáncer de mama ya muy avanzado. Hay algunos libros que dicen que se le administró durante 15 días por 1 hora un tratamiento de radiación, otros dicen que todavía es incierto. Lo que sí se sabe es que el tumor que tenía la señora Rosalie, que así se llamaba, desapareció, pero lastimosamente falleció a causa de la metástasis que ya había tenido, porque era un cáncer avanzado. Igual, Emil Grove siguió utilizando este tipo de rayos catódicos de acuerdo a las quemaduras y de todas las lesiones que sufrió, le amputaron el brazo, y al igual que Marie Curie murió de una anemia plástica en el año 1960. Pero este fue el primer tratamiento de radioterapia que se dio en el mundo a partir de unas lesiones producidas en una mano. Luego, Robert Abe fue conocido como el padre de la radioterapia en Estados Unidos. Robert era muy amigo de Marie Curie, tanto que utilizó el radio que descubrió Marie Curie y también estuvo en el laboratorio de Marie en París. Robert lo que hizo fue utilizar el radio en pacientes con cáncer de mama, implantar el radio y empezar a realizar tratamiento. Todo ese estudio que realizó Robert a partir de ese tipo de procedimientos le dio el título del padre de la radioterapia. Aquí podemos observar cómo se colocaban las placas de radio en el seno de las pacientes para que internamente empezaran a realizar el tratamiento como tal. Profe, ¿el tratamiento se ha especificado ya solamente en cáncer de mama o en otras partes del cuerpo? Iniciaron con el cáncer de mama. Luego, al otro lado del Atlántico, Geoffrey Keynes, en Londres, realizó el primer tratamiento postquirúrgico de una paciente de cáncer de mama y además de eso irradió el lecho quirúrgico, los ganglios y la cadena ganglionar interna de la mama. Geoffrey era un estudiante, era un médico que tenía muy buen conocimiento de la fisiología y fue el primero en realizar el tratamiento a pacientes postquirúrgicas y también en realizarle refuerzos a los ganglios linfáticos de la mama. ¿Cómo lo hacía? Como observamos acá. Implantaba unas agujas de radio en la fosa supraclavicular, en la fosa infraclavicular, en la red mamaria interna, en la cadena axilar y en la mama. O sea, irradiaba prácticamente todo donde estaba el tumor y también irradió lo que eran los ganglios linfáticos para evitar una posible progresión metastásica. Y Hans Holderfer desarrolló los campos tangenciales, que también fue en cáncer de mama.
¿Qué son campos tangenciales? Son este tipo de campos de los cuales, hago un paréntesis, los anteriores empezaron a utilizar el radio, es decir, empezaron a desarrollar lo que se conoce como braquiterapia. Hunderford lo que hizo fue utilizar la teleterapia, es decir, la terapia a distancia. ¿Qué son los campos tangenciales? Son unos campos que se administra la dosis de radiación con el fin de evitar que se llegue a irradiar órganos a riesgo. Como la mama es un órgano que es externo, lo que hace es tomarle unas partes oblicuas donde solamente se irradia el seno y se proteja los órganos cercanos. O sea, como Ya lo vamos a ver la radiación más. Señor. Como que se localice más la radiación. Exactamente. Ya lo vamos a ver también cuando hablemos del cáncer de mama, pero esta es la manera en que se irradia. Es decir, el haz de radiación ingresa por esta zona, como vemos no toca ningún órgano interno, este es un tangencial interno y luego se da un tangencial externo donde el rayo ingresa en sentido contrario. Se irradia toda la mama, pero no hay ningún tipo de afectación a órganos a riesgo. Y finalmente, Lars Leksell, un neurocirujano sueco, él desarrolló el marco estereotáxico. ¿Han escuchado hablar sobre el marco estereotáxico? ¿No? El marco estereotáxico es, valga la redundancia, un marco que se coloca en la cabeza, se fija con unos tornillos en el cráneo y esto tiene un sistema de coordenadas. Esto hace que por medio de esas coordenadas el neurocirujano sepa dónde está la lesión exactamente en el cerebro y pueda llegar en el espacio donde se encuentra la lesión. O sea, es una manera mucho más precisa de realizar una cirugía. Pero Leksell, con el descubrimiento de todo lo que es los rayos X y lo que pasó con Marie Curie, vio la posibilidad de usar este marco estereotáxico y también aplicarlo a la radioterapia. Es por eso que Lars Leksell desarrolló el concepto de radiocirugía. ¿Qué es la radiocirugía? Es un procedimiento en el cual se da mayor dosis de radiación a volúmenes tumorales pequeños, evitando la afección a órganos a riesgo. Por medio del marco estereotáxico, ellos determinaban en qué punto del cerebro se encontraba la lesión y por medio de un cobalto 60 se introducía, como vemos aquí en este casco, salía un tubo que ingresaba por unos agujeros que tenía el casco y a partir de ahí se daba la radiación en el cerebro. Es un proceso no invasivo, que no necesita anestesia, que no tiene ningún tipo de complicaciones y por eso también se hace que sea un procedimiento exitoso. Y estos son los equipos que se utilizan para radiocirugía. Tenemos un Gamma Knife, el acelerador, un CyberKnife y un Tomotherapy. Son equipos que actualmente se utilizan para hacer lo que hizo Leksell, un tratamiento de radiocirugía. Y finalmente, Emil Grove, después de haber realizado todo lo que los primeros tratamientos de radioterapia, sacó esta frase que me parece interesante, que dice que sin el estruendo de trompetas ni el golpear de tambores nació los rayos X, la terapia con rayos X, es decir, que no hubo un auge apoteósico donde se iba a conocer todo, sino que prácticamente en silencio y de una manera humilde ellos desarrollaron lo que es la radioterapia como tal y que iba a marcar una nueva época en el desarrollo de la medicina. Y esa es la historia de la radioterapia.